¿Cómo están? Quien les habla es el profesor Alberto César Romero. Trabajo en la institución Sebastián Lorente Ibáñez del distrito de Huachoculpa, de la comunidad de Santa María. Un saludo especial para todos los estudiantes que nos ven a través de este medio, en especial para los estudiantes de SUNE, que seguramente recordarán el año pasado estuvimos por allí, así que un saludo especial. Vamos a empezar con el área de ciencia tecnología. Van a llevar conmigo y en los grados tercero, cuarto y quinto. Vamos a trabajar con las guías, con estas guías, color blanco, guía de actividades tercero, esta guía de cuarto, la guía de quinto. Con ello vamos a trabajar. Empezamos entonces con nuestra primera clase. Si ustedes han revisado la guía, la mayoría de las actividades que propone allí tratan sobre la indagación. Pero se preguntarán, ¿qué significa indagar? ¿Qué significa indagar? Vamos a escribir algunos conceptos. A ver, acá tengo algunos colores, algunos plumones para poder escribir. ¿Qué es indagar? A ver, acá me voy a poner bien. ¿Qué es indagar? ¿Sí? ¿Qué es indagar? Porque de eso va a tratar el proceso de indagación. Recordemos, ¿qué es indagar? A ver. Claro que sí, indagar es investigar, es buscar respuestas, es averiguar fundamentándonos en razones teóricas, en razones prácticas, para dar una respuesta a alguna pregunta. Toda nuestra vida está hecha en base a preguntas. Cuando nos hacemos una pregunta, vamos a empezar un proceso de indagación. Pero esta indagación en lo que es el área de ciencia y tecnología va a usar un método. ¿Cómo se llama ese método? Ah, claro que sí. Se llama el método científico. Lo vamos a escribir acá. Método científico. ¿Se acuerdan de los pasos? Espero que sí. El método científico tiene varios pasos, varios procedimientos, y eso es lo que vamos a recordar. El primer paso es la observación de un fenómeno. Ah, se preguntarán, ¿y cómo el profesor está escribiendo allí? Eso en algún momento lo vamos a explicar, ¿sí? Lo vamos a explicar, sí, atentos. Entonces, el primer paso es la observación, acuérdense, es la observación, ¿sí? Primer paso, observación de un fenómeno. Después de observar un fenómeno, debemos hacernos una pregunta, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto? Pero esa no es todavía la pregunta de indagación. Una pregunta que nos llame la atención. Después de hacer esa pregunta, nos vamos a formular una pregunta de indagación. Ahí sí recién. Entonces nos formulamos una pregunta. ¿Sí? Una pregunta. Pero si hay una pregunta, debe haber una respuesta. Claro que sí. Entonces, la respuesta que le vamos a dar a esa pregunta se llama hipótesis. Hipótesis. ¿Sí? Es una hipótesis, es una posible respuesta, pero que todavía no está demostrado. Después de habernos planteado la hipótesis, tendremos que hacer la experimentación, pero antes de hacer la experimentación debemos identificar qué variables estamos trabajando, qué variables van a intervenir para hacer nuestro experimento, ¿sí? Entonces, después de analizar las variables, recién planteamos la hipótesis, y para hacer la hipótesis tenemos que hacer nuestro plan de indagación, ¿sí? Después de hacer nuestro plan de indagación, hacemos la experimentación. Y en la experimentación hacemos el recojo de datos. Entonces aquí, como quinto paso, sería la experimentación. ¿Correcto? Después de la experimentación viene el análisis de datos. Recogemos los datos, todo lo que hemos identificado, observado en la experimentación, nos toca hacer el análisis de datos.
¿correcto? Análisis de datos. Hacemos la comparación de datos si lo que habíamos planteado en la hipótesis se acerca o no, es verdad o no, y llegamos a una conclusión, ¿sí? Bien aceptamos la hipótesis o bien la rechazamos. Después de llegar a una conclusión, debemos comunicar y evaluar de alguna forma qué debemos corregir, qué está bien en lo que hemos hecho. Entonces, aquí tenemos básicamente 6 pasos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Voy a presentar un resumen de lo que acabo de decir aquí. Ahí está. Ahí está el resumen de lo que acabo de decir con los subprocesos. Cada paso del método científico tiene subprocesos. Unos procesos, unas partes o unos pasos mucho más específicos, como el plan de indagación, ¿sí? Entonces, esto vamos a tener en cuenta para poder desarrollar nuestra guía de actividades. Entonces, indagar es investigar, es buscar respuesta, averiguar y dar una respuesta en base a conocimientos que podemos construirlos o que podemos investigar en los libros. ¿Continuamos? Muy bien, vamos a continuar entonces con este proceso de indagación. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno de los libros para que ustedes puedan desarrollarlo en casa, ¿sí? Empezamos de quinto, cuarto y tercero, con ejemplos bastante prácticos que están en el libro. Pero para entenderlo, hagamos un ejemplo de parte que no esté en el libro. ¿Correcto? A ver, observen esta imagen. ¿Qué es lo que observan? Ah, ¿qué hay? Hay una planta que está como que marchitado, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer un proceso de indagación con este ejemplo. Primer paso, observar. Segundo paso, formularnos un problema de indagación. Formularnos un problema de indagación. Pues, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? La pregunta, ¿por qué creen que está secándose? ¿Falta de agua? ¿Mala tierra? ¿Algún insecto que esté por ahí? ¿Qué estará pasando allí? ¿O mucha agua? ¿Puede ser que la mucha cantidad de agua pueda afectar así? Puede ser que sí, ¿verdad? Son preguntas. Nos formulamos varias preguntas, como las que ven acá. Ahí está, como las que ven están ahí. De esas preguntas seleccionamos solo uno. Me parece que esta que dice, ¿de qué manera influye la frecuencia de cantidad de agua, de riego de cantidad de agua, en el crecimiento de la planta? Puede cuadrar para este ejemplo. Vamos a seleccionar eso. ¿Correcto? Pues ponemos ahí, ¿de qué manera la frecuencia de riego influye en el crecimiento de una planta? De esa planta que vieron. Muy bien. Después de habernos hecho esa pregunta, debemos darnos una respuesta. Ya hemos planteado nuestro problema, allí está nuestro problema, allí está nuestra hipótesis. Ahora lo que nos toca hacer es hacer un análisis de las variables, ¿sí? Si nuestro problema es de qué manera la frecuencia de riego influye en el crecimiento de la planta, la hipótesis que hemos planteado es la frecuencia de riego influye haciendo o acelerando el crecimiento de la planta, ¿correcto? O haciendo crecer grande y fuerte. Antes de pasar al experimento tenemos que analizar las variables para poder manipular. Entonces, vamos a hacer el análisis de variables. Acá voy a poner, ¿ya? Análisis de variables. Esto es normalmente lo que a veces tenemos dificultades. Variables. Aquí vamos a reconocer una variable independiente, una variable dependiente y una variable controlada. ¿Por qué no lo pongo interveniente? Para que no se confunda con la primera, ¿correcto? La variable independiente vamos a reconocerlo porque es la causa de lo que ocurra algo. Y la variable dependiente es la consecuencia.
consecuencia. ¿Sí? Y esta es la que vamos a controlar. Esta debemos controlar para que no afecte a nuestro experimento. ¿Sí? Esa es la que debemos controlar. Vamos a reconocer ahí en la hipótesis y en el problema. En ambos deben estar ya las variables independientes y las dependientes. Por ejemplo, la independiente allí, ¿cuál sería? ¿Cuál es la causa? Para que crezca grande, fuerte la planta, ¿cuál es la causa? La frecuencia de riego. Entonces, esa es nuestra variable independiente. Eso podemos modificar si queremos, ¿sí? La frecuencia de riego yo lo puedo quizás regar interdiario, quizás diario, quizás cada 3 días o quizás una vez por semana. Entonces estamos modificando esa variable independiente, por eso se llama independiente. ¿Sí? Sí, entonces la frecuencia de riego. La frecuencia de riego. ¿Y cuál es la variable dependiente? Si esta es la causa, ¿cuál es la consecuencia? Que va a crecer grande y fuerte. Crece grande y fuerte. O grande nada más, bueno, grande y fuerte. ¿Y cuál es la variable controlada? La que debemos controlar para que no afecte el experimento. La cantidad de luz, por ejemplo. A ambos debe caer la misma cantidad de luz. El tipo de planta. No podemos... acá recordarles que para un experimento siempre se usa 2 muestras. Una muestra que va a ser nuestro control y otra muestra de lo que vamos a experimentar. 2 muestras para poder comprobar, para poder comparar qué le pasa a esto y qué le está pasando a la otra muestra. A eso se llama muestras. Entonces, ambos deben ser del mismo tipo de planta. Una variable, tipo de planta. Otro que debemos controlar es la cantidad de luz. A ambos debe llegar igual cantidad de luz. La cantidad de luz. ¿Correcto? La tierra que le vamos a echar a ambos debe ser los mismos. La cantidad de... o el tipo de tierra. Tierra nada más vamos a poner acá, ¿ya? Tierra. ¿Sí? Y otras variables, quizá el tamaño del macetero incluso, ¿no? ¿En qué se va a diferenciar? Si va a tener el mismo tipo de planta, la luz, la tierra, lo que se va a diferenciar es la frecuencia de riego. ¿Sí? A uno le vamos a regar diario a la cantidad de agua también, ¿sí? A ambos tenemos que echar igual cantidad de agua. Si le vas a echar 1,5 vasos, a ambos debe ser 1,5 vasos de agua. ¿En qué va a cambiar entonces en esta muestra, en la muestra A, en la plantita A, con la plantita B? ¿En qué va a cambiar? Que a esto le vas a echar diario, y a este le vas a echar cada 3 días. Correcto. Esta de acá es nuestra muestra experimental. Esto es lo que vamos a observar a esta muestra A. A ver, ¿qué pasa si yo le riego diario 1,5 vasos de agua? De un maceterito de, no sé, del tipo de botella de plástico que podamos tener. ¿Y qué pasa si riego cada 3 días al otro macetero? Al final de 2 semanas o 3 semanas vamos a empezar a ver los resultados. Entonces podremos afirmar si estaba correcto o no nuestra hipótesis. Pero para hacer todo eso, en la siguiente clase vamos a tener que hacer nuestro plan de indagación. Un plan de indagación consiste y contiene los procedimientos de cómo vas a hacer este experimento. ¿Qué materiales vas a usar? ¿Qué tamaño de muestras o qué tamaño de botellas? ¿Qué tipo de plantas? ¿Cuándo lo vas a echar? ¿Cuánto tipo de agua? Pero ya nos estamos adelantando. Eso va en el plan de indagación. Después del plan de indagación, recién la experimentación, y en el proceso de experimentación recogemos todos los datos, todo lo que nos parece interesante y que tiene que ayudar a responder a nuestra hipótesis. Y al final analizamos todos esos datos, comparamos ambos resultados para llegar a una conclusión. Y luego comunicamos, luego avisamos cuál es el resultado de ello. Muy bien, chicos, entonces eso ha sido un ejemplo para empezar a resolver los libros de 5º grado. 5º grado. A ver, vamos a empezar. 5º. Muy bien, chicos.
Vamos a continuar, después de haber borrado nuestra pizarrita, vamos con el guía de actividades de quinto, con esta. Primer paso, ¿sí? Primer paso, la observación. Y en la página 10 habla sobre análisis de un fenómeno. Vamos a analizar un fenómeno, ¿sí? A ver, ahí está la imagen. ¿Qué es? ¿Qué me dice? ¿Qué es? Ah, es la cara de la luna. Nuestra luna. ¿Qué pueden observar? Ah, yo puedo observar ahí cráteres, huecos, fisuras, rayas. Después de observar podríamos preguntarnos qué variables han influido para su formación. Eso es lo que dice el libro, eso es lo que te pregunta el libro. ¿Cómo crees que se haya formado? Seguramente algunos ya tienen una respuesta, seguramente podemos dar respuestas, ¿verdad? Pero el libro te pregunta cuáles son las variables que influyen en su formación. Plantea una hipótesis. ¿Cuál sería nuestra hipótesis? ¿Cómo crees que se han formado esos cráteres? Puede ser unas rocas gigantes viajando por el espacio. O rocas pequeñas. Ah, esa puede ser nuestra hipótesis. Ahí tendríamos que ver qué variables influyen para el tamaño de esos cráteres. ¿Qué más te dice? Distingue la variable dependiente y la independiente en el proceso de formación de cráteres. Y luego nos dice, elabora un experimento que te permita comprobar tu hipótesis. ¿Qué hipótesis se han planteado? Ah, díganme, para la formación de esos cráteres, ¿qué cosa creen que haya pasado? Ah, me dice por ahí, seguramente meteoritos han chocado con la luna y han empezado a formar cráteres. ¿Y de qué depende el tamaño del cráter? Ah, depende del tamaño del meteorito. ¿Sí? Depende del tamaño del meteorito. Esa es tu hipótesis, hay una variable ahí. Entonces, nuestra variable para el tamaño de formación de los cráteres, podemos decir de que va a influir el tamaño del meteorito, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, podríamos identificar ya nuestra variable independiente. La variable independiente tendría que ser el tamaño del meteorito. Esa sería la variable independiente, la causa. ¿Y cuál sería la consecuencia? La formación de cráteres de diferentes tamaños. Si el meteorito es pequeño, el cráter será pequeño. Si el meteorito es grande, el cráter será grande. Variable independiente, variable dependiente. Y acá te dicen que hagas un experimento para demostrar lo que acabas de afirmar. ¿Cómo podríamos saber? Ponte a pensar. ¿Qué podemos hacer que lancemos, de repente deje manchas o deje huecos grandes? Puede ser pintura en una hoja de papel. Pero como que si yo tiro con algo, no sé, con mi lapicero agarrando una pintura ahí, va a desparramar pintura por todas partes, no me va a dejar medir el tamaño de la pintura, menos el tamaño del cráter. Otra idea. ¿Qué podría hacer? Si usamos harina, puede ser, ¿verdad? Harina y agarro, no sé, un poco de maíz puede ser, la harina misma, maíz, o granos de frijol, algunas semillas de diferentes tamaños, esa será nuestra variable independiente, y si ponemos en el suelo un recipiente con harina y podemos de la misma altura dejar caer semillas pequeñas, semillas grandes, y ver qué tamaño de cráter deja en la harina. De esa forma estaríamos demostrando de que el tamaño influye en el tamaño de formación de los cráteres allí en la Luna. ¿Qué les parece? Y eso debemos registrarlo en tablas. Una tabla como esta, ¿sí? Una tabla como esta, tamaño de cráter, ¿sí? Tamaño del meteorito, cómo se relacionan ambos, ¿sí? Y en base a eso podemos sacar algunas conclusiones de cómo se formó esos cráteres en la Luna. En la segunda parte de aplicamos lo que aprendemos, dice el funcionamiento de un ferrocarril está condicionado al trabajo de la locomotora y al correcto engranaje de las partes.
¿correcto? Sabemos que el tren tiene unas ruedas, eso tiene que engranar correctamente en la riel para que este tren no se pueda salirse de su vía. El otro ejemplo que te ponen es el funcionamiento de un telescopio depende del acomodamiento de los lentes del cañón. ¿Qué variables físicas coinciden en ambos casos? ¿Qué variables físicas coinciden en ambos casos del tren y del telescopio? Variables físicas. Variables. ¿Por qué se le llama variable? Porque cambia, modifica, porque se puede medir. Claro que sí, porque se puede medir. Entonces, ¿qué variable que se pueda medir es lo que influye en ambos casos? Si la medida es correcta aquí en el caso del tren y la medida es correcta en el caso del telescopio, los dos van a funcionar correctamente. Muy bien, hay otras preguntas mucho más sencillas ahí, incluso te preguntan ¿qué fenómeno ocurre con la luz? Como en este caso, ¿no? ¿Qué fenómeno ocurre con la luz? ¿Por qué puedo escribir aquí? Sí, y ustedes me pueden ver, aunque parezca en la oscuridad, ¿verdad? Eso lo vamos a explicar conforme vamos avanzando en física. Y también te preguntan qué rama de la física es la que va a estudiar lo del tren y lo del telescopio. Lo del tren sabemos que es la mecánica, ¿sí? La termodinámica, y lo que es de los lentes va a estudiar la óptica, que es una rama de la física, que más adelante vamos a tratarlo. Muy bien, dicho ello, vamos a pasar al grado siguiente. Vamos a continuar con cuarto de secundaria. Si ustedes revisan el libro de cuarto de guía de actividades, la primera actividad en la página 10 habla sobre el agua para la vida. Agua para la vida, ¿correcto? La pregunta es, ¿el agua será importante para los seres vivos? ¡Claro que sí! ¿Cuánto de agua tiene una semilla? ¿Una semilla tiene agua? ¿Alguna vez te has preguntado? Todos han hecho canchita de maíz o palomita de maíz, algunos en la ciudad. La pregunta es, ¿por qué revienta? ¿Por qué hace pum? ¿Se han puesto a pensar? Tiene que ver con el agua. ¿Cuántos de ustedes han visto una olla de presión? La mayoría, algunos, no sé si han visto. Una olla de presión es con una tapa especial de un metal de acero, ¿no? Muy reforzado, para que no explote. Y una tapa muy exacta para que no deje salir el vapor. ¿Tiene relación con la cancha? Claro que sí. La canchita revienta porque ocurre lo mismo que en la olla de presión. Entonces podemos decir de que en las semillas hay agua. En las semillas secas hay agua. No es un porcentaje muy alto, pero sí varía de 10 a 20% de agua, dependiendo de la semilla. ¿En el hombre cuánto de agua creen que haya? Claro que sí, exacto. 65. Vamos a ponerlo acá. El hombre. Ahí. 65% a 70% de agua. Y el ser vivo que más agua tiene, aproximadamente del 95 a 99%, es la medusa. La medusa es un animal marino que casi todo su cuerpo es agua, corresponde a 95 a 99% de agua. La medusa. Entonces, el agua es muy importante, ¿sí? Eso tenemos. Pero en la guía de actividades de cuarto dan un ejemplo. Esta señorita un día se van de vacaciones y deja 2 productos allí en su mesa, ¿sí? Una naranja y unas castañas. Si no conocen las castañas, ahí está la imagen. Ahí está la castaña y ahí está la naranja. Después de varias semanas se da cuenta que pasa algo. Le salieron, miren eso, esas manchas negras. ¿Qué creen que sea? ¿Qué habrá ocurrido? ¿Tendrá algo que ver con el agua? Pero la diferencia es que en la naranja hay esas manchas y en la castaña, o si nosotros reemplazábamos con el maíz, en el maíz no hay esas manchas. ¿A qué se debe eso? ¿Qué ha ocurrido allí?
La pregunta que se les hace a ustedes es, ¿por qué crecieron estas manchas, que en realidad son hongos, ¿sí? Son hongos. ¿Por qué crecieron en la naranja y por qué no crecieron en la castaña, que es una semilla seca, entre comillas? Para responder eso, vamos a ver qué tipo de hongos es lo que ha crecido gracias al agua en estos dos productos. Vamos a ver este video. Lo has visto crecer en la fruta, acabar con las sobras y posiblemente esconderse en tu sótano. Hablamos del moho. Huele mal, luce peor, y si no conoces mucho sobre él, probablemente eres lo suficientemente listo como para mantenerlo lo más lejos posible de tu boca. Pero, ¿qué pasaría si te lo comieras sin darte cuenta? ¿Qué le haría a tu cuerpo? ¿Y hay alguna situación en la que realmente pueda tener un buen sabor? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si comieras moho. Hay hasta 300.000 tipos de moho que podrían afectarte de maneras muy diferentes. Algunos podrían arruinarte el día al provocarte náuseas o diarrea. Otros podrían ser usados para hacer quesos caros. Pero hay unos que podrían dejarte al borde de la muerte. Entonces, ¿cómo sabes con qué tipo de moho estás tratando? ¿Está bien quitar el moho de tu comida y comerte lo que queda? Es una pregunta que me hace un amigo. El moho es un hongo microscópico que se puede encontrar en plantas, animales e incluso edificios. El moho forma ramas, similares a hilos delgados, llamadas hifas. Estas pueden penetrar la comida, y es algo que podrías pasar por alto, pues son difíciles de ver. Si detectas moho creciendo en tu comida, la primera pregunta que probablemente te surja será, ¿debería tirar esto a la basura? Así que decidimos hacer una pequeña guía para ayudarte a averiguarlo. Si encuentras moho en alimentos blandos como yogures, mermeladas, duraznos o tomates, debes desecharlos de inmediato. Pero si encuentras moho en productos más duros como queso, zanahorias o salami, está bien retirar el moho y comer lo que queda. Los alimentos más duros y densos son más difíciles de penetrar para el moho, lo que significa que no puede extenderse hacia el interior tan rápido como podría hacerlo en productos más blandos. Pero imaginemos que no tenías esta guía práctica y comiste algún alimento con moho. ¿Te pasaría algo? Bueno, el mayor problema no sería el moho en sí. Son las otras cosas que acompañan al moho las que realmente podrían hacerte daño. En primer lugar, hay una bacteria invisible que puede estar presente junto al moho. Si comes esa bacteria, experimentarías dolor de estómago, vómitos y una visita de urgencia al baño. Pero eso no sería nada comparado con el daño que te produciría consumir algo que conocemos como micotoxinas. Las micotoxinas son sustancias venenosas producidas por ciertas cepas de moho. Se pueden encontrar en varios alimentos y pueden sobrevivir prácticamente cualquier procesamiento. Hay muchos tipos de micotoxinas, alrededor de 500 para ser específicos. Tal vez la variedad más peligrosa es la que se conoce como aflatoxina. La aflatoxina crece en el maíz y los cacahuates. La aflatoxina en exceso puede causar daño hepático, cáncer, deterioro del ADN y deficiencias en el sistema inmunológico. Pero no todos los tipos de moho son perjudiciales. De hecho, a veces la gente come moho a propósito. Hablemos del queso azul, por ejemplo. Se produce con los mohos azules no tóxicos Penicillium roqueforti y Penicillium glaucum. Listo, hemos terminado de ver. Creo que han entendido cómo se forman estos hongos. ¿Sí? Estos hongos, que no son plantas, pertenecen al reino hongo. Y como no son plantas, no pueden hacer fotosíntesis. Se alimentan de otros seres vivos, como en este caso de la naranja o de la castaña. Pero en la castaña no había podido crecer. ¿A qué se debe? Imaginamos que es a la cantidad de agua. Estamos
afirmando una hipótesis o estamos lanzando una hipótesis. Muy bien. Tenemos que demostrarlo de alguna forma. Es indagación, observación. Nos preguntamos por qué se nota o por qué aparecen estas manchas oscuras en la naranja y no en la castaña. Queremos demostrar y vamos a dar una respuesta. Se debe a la cantidad de agua que existe en la naranja, que no es lo mismo que la cantidad de agua en las castañas. Es nuestra hipótesis. Debemos experimentar, pero antes de eso debemos reconocer cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente. Es la cantidad de agua, porque estamos... Muy bien, ya tenemos nuestras variables independientes y dependientes. ¿Qué nos propone el libro para poder demostrar esto? Que debemos pesar, para empezar, debemos medir la masa, la palabra pesar entre comillas, debemos medir la masa de la naranja, ¿sí? En una balancita, y también de las semillas que has seleccionado, ¿correcto? Si la naranjita tiene, no sé, 20 gramos, pesamos la semilla, tiene 10 gramos, correcto. Ese es el momento de inicio del experimento. Estamos en nuestro plan de indagación. En el plan de indagación se debe hacer eso, ¿no? ¿Qué tipo de semilla? ¿Cómo debes hacerlo? ¿Cuándo debes hacerlo? ¿Dónde lo vas a colocar? Entonces estamos diciendo de que vamos a primero pesar la masa de ambos, luego a ambos lo vamos a poner en un lugar soleado. Lo que queremos es a ver la cantidad de agua cómo varía, ¿correcto? Va a pasar unos 2 días o 3 días, vamos a determinar acá también el tiempo como variable dependiente, cuando vas a medir el tiempo de observación. No puedes hacerlo, lo hago de acá 2 días, y en la siguiente lo hago de acá de 3 días, en la siguiente lo hago de 4 días. No, tiene que ser en la misma cantidad de tiempo. De acá 2 días vas a volver a pesar, o de acá 3 días, dependiendo de tu plan lo que diga, vas a tener que pesar. Entonces, empezamos a pesar después de 3 días de estar en el sol, de la naranja, cuánto pesa y cuánto las semillas. Si la naranja de 20 bajó a 18 y la semilla de 10 bajó a 9, hay una diferencia ya. Esperamos que pasen otros 3 días más, 4 días más, no sé, una semana. Al volver a pesar en una semana, quizás la naranja va a pesar 14 gramos y la semilla 8 gramos. Fíjense que la naranja bajó de 20 a 14, 6 gramos ha perdido, y la semilla de 10 a 8 gramos. Los dos en la misma cantidad de días y en el mismo lugar puesto bajo el sol. ¿Qué podemos afirmar? ¿Qué podemos decir? Esto ha bajado mayor masa, mayor peso. Por lo tanto, esa pérdida de peso que no vemos es lo que se ha evaporado, es el agua que salió volando. Y aquí bajó solo muy poquito. Es porque era la cantidad de agua que había en esta semilla y es lo que se ha evaporado. Podemos demostrar la cantidad de agua en ambos con un experimento fácil. Y es lo que te están solicitando en la guía del cuarto de secundaria. Y en base a eso te hacen algunas preguntas que debemos responder con ayuda del texto de cuarto de secundaria. La guía es aparte, el texto es aparte. Muy bien, chicos, hasta aquí con cuarto. Vamos con tercero. Texto de tercero, guía de actividades de tercero. Esto de acá, página 10. El título en tercero dice los componentes del agua. Pregunta entonces, ¿cuáles son los componentes del agua? ¿Se acuerdan de la fórmula del agua? Claro que sí, ya le dice ahí, claro. El agua. H2O. Agua. ¿Cuáles son los componentes de la sal? Por ahí, la sal. Cloruro de sodio. La sal. Cloruro de sodio. Vamos a escribir por acá. ¿Sí? Cloruro de sodio. Ahí tenemos a nuestra agüita. Vamos a separarlo. A nuestra agüita y a este compuesto llamado sal que usamos diariamente en casa. Es un compuesto orgánico y inorgánico. Lo vamos a descubrir. ¿Correcto? Muy bien. Y acá dice lo siguiente. ¿Por qué es importante clasificar a las sustancias? ¿Cuál es orgánico? ¿Cuál es inorgánico? ¿Cuáles son sus características del agua? ¿Y cuáles son las características de la sal?
hay que empezar a reconocer. Y tercero, durante este año deberíamos haber hecho todo esto, reconocer las sustancias, conocer sus fórmulas, cómo se forman y todo ello. Pero estamos empezando, ¿sí? Si ustedes leen la situación problemática en el texto, habla de que ya han inventado automóviles que funcionan con agua. Pero la pregunta es, ¿cómo que el agua? ¿Cómo que esta sustancia puede hacer que se mueva un automóvil? ¿Cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cuál de estos elementos, porque está conformado por dos elementos, ¿sí? Hidrógeno, oxígeno, ¿cuál de estos elementos puede producir energía? Para descubrir eso, nos plantea este siguiente experimento. Te pregunta todavía, escribe en su cuaderno las posibles respuestas o hipótesis a partir de las preguntas anteriores. ¿Y cuáles son las preguntas anteriores? ¿Qué tipo de materia es el agua? ¿De qué manera se puede separar los elementos que componen el agua? ¿Cómo lo podemos separar el agua? ¿Será posible que el hidrógeno del agua pueda ser combustible que se sustituya al petróleo? Tres preguntas muy importantes que seguramente en el proceso lo vamos a descubrir. Vamos a tener que demostrarlo. Para eso vamos a hacer un experimento llamado electrólisis del agua. ¿Correcto? A través de este proceso vamos a separar el agua. Para eso, mejor vamos a ver el siguiente video de Ciencia Bits. Muy bien, qué interesante, ¿no? ¿Podemos hacerlo en casa? Sí, podemos, solo nos faltaría la batería, porque sal tenemos. En el video decía, bicarbonato de sodio. ¿Se puede usar el bicarbonato? Se puede usar la sal. Cualquiera de los dos, pero nosotros tenemos la sal. Con la sal vamos a hacerlo, ¿sí? La pregunta es, ¿para qué es la sal? ¿Qué hace la sal? ¿Sí? ¿Qué hace la sal? Bueno, la sal va a cumplir la función de acelerar la conducción eléctrica. A eso se llama electrolito. Acuérdense de esa palabra. Electrolito.
es la sustancia, los electrolitos son sustancias que pueden acelerar el paso de corriente eléctrica. Puede servir como conductor eléctrico, por eso se llama electrolito. Entonces, para eso es lo que se echa la sal, para que la energía que va a venir de la batería pueda facilitar o pueda moverse más rápido o libremente. ¿Correcto? Para eso sirve este electrolito, en este caso, nuestra sal. Nuestra sal cloruro de sodio. ¿Correcto? Muy bien, explicado eso, los procedimientos están en el texto y también en el video, sí, con mucho cuidado hay que hacer todo eso. Ahora nos falta hacer la demostración. ¿Saben para qué es el oxígeno? ¿Para qué sirve aparte de nuestra respiración? Pues sí, es combustible, igual que el hidrógeno. Puede encender. ¿Vamos a demostrarlo? Vamos a comprobar que lo que hay en el tubo es hidrógeno. Para ello voy a quemarlo. Se oirá un pequeño ruido. Y ahora, para el caso del oxígeno, lo que voy a hacer es quemar un trocito de madera. El hidrógeno reacciona violentamente, que sí puede servir como combustible porque es una reacción violenta que produce energía. A ver, el oxígeno han puesto un palito solo con, vamos a decirlo así, con una mechita, sí, está apagado, pero al introducirlo donde está el oxígeno se prende automáticamente porque el oxígeno tiene la capacidad de cumplir una función de comburente. Es el elemento que hace que se oxide o que arde, en otras palabras, el fuego, ¿sí? Así que tenemos ahí el oxígeno también como combustible que puede hacer arder. Es por eso de que si hay bastante oxígeno, incluso en la cocina, cuando estamos preparando nuestro almuerzo con leña, si hay bastante espacio para que entre aire, va a arder bastante fuerte, porque el oxígeno va a hacer arder. En la siguiente página justamente les hacen la pregunta: ¿qué pasaría si en vez de oxígeno echamos dióxido de carbono? Esta es la fórmula del dióxido de carbono. ¿Correcto? Acá. Dióxido de carbono, este es el monóxido de carbono. ¿Correcto? El oxígeno hace que arda más fuerte, ¿sí? Hace que se encienda. En cambio el dióxido hace lo contrario, lo apaga. Algún incendio, lo correcto es tapar con algo, quitar todo el oxígeno. Como ya no hay oxígeno, el dióxido que está dentro solo va a eliminar lo que esté ardiendo. Muy bien, chicos, hay otras preguntas parecidas en el texto guía de actividades. Nos guiamos con el libro de química de tercero para responder algunas de ellas y otras ya lo estamos respondiendo ahora. Esperamos que les haya ayudado toda esta demostración de indagación, porque los tres son procesos de indagación. Hay una observación, hay una formulación de problema, hay hipótesis y hay una demostración, recojo de datos. Y en base a eso empezamos a responder las preguntas que nos están planteando. Muy bien, chicos y chicas, ha sido un gusto conversar con ustedes. Conmigo hasta aquí, quien les ha hablado es el profesor César del área de Ciencia y Tecnología. Que Dios los bendiga. Chao, nos vemos.